El salón burgués del Faubourg Saint-Honoré exudaba una elegancia calculada en esa tarde de primavera de 1901. Las altas paredes, cubiertas de paneles claros y espejos verticales, multiplicaban la suave luz de las recién instaladas lámparas de araña eléctricas, símbolo de modernidad y progreso republicano. Las mujeres vestidas de seda ligera conversaban en tonos contenidos. Los hombres con levitas oscuras sonreían con moderación, midiendo cada palabra como si fuera un documento oficial. Todo parecía correcto, impecable, irreprochable. En el centro de ese teatro social se encontraba Paul Desmarais, alto, de postura rígida, con las manos siempre atadas a la espalda, recibiendo elogios por su integridad y prudencia ejemplar en el Ministerio del Interior. Los aplausos que resonaban no eran de entusiasmo, sino de consenso. Mientras tanto, afuera, los periódicos doblados bajo los brazos de los sirvientes llevaban discretos titulares sobre investigaciones archivadas, injusticias administrativas y expedientes olvidados. La Francia moderna celebraba su apariencia moral mientras ocultaba sus verdades en oscuros pasillos. Paul sonreía, pero en su interior sentía la presión constante de observar cada gesto, como si el más mínimo error pudiera derrumbar toda la estructura de respeto que había tardado décadas en construirse. Si esta historia te cautivó desde el primer momento, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves. Paul observaba la sala como se observa un campo minado. A sus 48 años, había aprendido que no había sobrevivido en política por convicción, sino por anticipación, anticipando riesgos, silencios, versiones aceptables. Su traje impecable ocultaba un cuerpo tenso, acostumbrado a noches de insomnio y decisiones tomadas sin testigos. Mientras un senador elogiaba su fidelidad a los valores republicanos, su memoria le traía la imagen de un colega destruido años antes por un escándalo moral, no por ser culpable, sino por haber sido desenmascarado. En la Francia de la Tercera República, Paul había aprendido desde el principio, la verdad no necesitaba ser justa, solo necesitaba ser conveniente. Fue en ese momento que un asesor se acercó discretamente, casi disculpándose por interrumpir. Le susurró algo al oído. Paul no reaccionó de inmediato, pero palideció. Un viejo expediente, considerado cerrado, había sido mencionado en una comisión pública esa misma tarde. El documento original, intacto, el mismo que años atrás no había sido ajustado como se esperaba. Por un instante, la habitación perdió su brillo. Las conversaciones se desvanecieron en un ruido distante. Paul comprendió que no se trataba de un rumor controlable, sino del regreso exacto de lo que él había ayudado a relegar al olvido. El nombre que cruzó por su mente como una acusación silenciosa fue Madeleine Fournier. No la había visto en más de una década, pero recordaba con precisión su postura firme ante la mesa de madera oscura, su mirada inquebrantable cuando le pedían que modificara una copia oficial. Madeleine no había gritado, ni llorado, ni amenazado. Simplemente había dicho que no firmaría algo que no se correspondiera con los hechos. Días después fue despedida debido a una reorganización interna, sin una carta formal, sin derecho a réplica, sin defensa. Paul había sido informado, había firmado documentos, había justificado la decisión como un mal necesario para preservar la estabilidad institucional. En esa elegante velada, rodeado de elogios y copas de cristal, sintió el peso exacto de esa decisión. No era una culpa abstracta, era una vida concreta expulsada del sistema para que otros parecieran irreprochables. La sala permaneció intacta, pero algo se había resquebrajado irreversiblemente en su interior. Cuando el maestro de ceremonias presentó a Paul como ejemplo de rectitud pública en tiempos de incertidumbre,
dio unos pasos al frente, como era de esperar. El gesto automático casi le falló. Su mirada se encontró con su propio reflejo en uno de los altos espejos. Un hombre respetado, sí, pero sostenido por capas de silencio. Los aplausos comenzaron cortésmente, surgieron de la obligación social y cesaron en el preciso instante. Paul abrió la boca para agradecerles, pero las palabras tardaron en salir. Por primera vez en años, comprendió con brutal claridad que ninguna apariencia cuidadosamente construida puede resistir el hecho de reaparecer sin adornos. La recepción continuó. Los invitados sonrieron, pero la historia ya había empezado a extenderse más allá de ese salón, y no había forma de gestionarla sin afrontar el coste humano oculto. Paul salió del salón esa noche sin despedirse de nadie importante. Un gesto pequeño, casi invisible, pero que contradecía su disciplina social. El carruaje lo llevó por las húmedas calles de París, mientras el sonido de las ruedas sobre los adoquines irregulares se mezclaba con los pensamientos que había silenciado cuidadosamente durante años. Horas después, en su oficina, recuperó una delgada carpeta de su caja fuerte personal, marcada únicamente con un antiguo número administrativo. Dentro había copias incompletas, memorandos firmados a toda prisa, justificaciones técnicas que solo parecían sólidas cuando nadie preguntaba más allá de lo necesario. Allí yacía el pasado que había aprendido a llamar control de daños. Paul recordaba cómo había ascendido en la jerarquía defendiendo el consenso, nunca la confrontación. Los procedimientos, nunca a las personas. La caída de un antiguo colega, acusado de inmoralidad y abandonado por el sistema, había sido la lección definitiva. Quienes parecían correctos sobrevivían. La verdad humana, había aprendido, era demasiado volátil para sostener una carrera. Esa mañana, sin embargo, el silencio de la oficina no le ofrecía refugio. Cada documento era un espejo y ninguno reflejaba la virtud, solo el cálculo. Madeleine Fournier, por su parte, había empezado a perderlo todo sin percatarse del momento exacto de su caída. A sus 36 años vivía en un pequeño apartamento en el 10º distrito, con muebles sencillos y una rutina austera. Había sido secretaria administrativa durante más de 12 años, una copista precisa, una memoria fiable para un ministerio que dependía más de mujeres invisibles de lo que admitía. Cuando se negó a alterar el documento, no lo hizo por heroísmo, sino por coherencia. Conocía el peso de una firma. En los meses posteriores a su despido silencioso, buscó trabajo en otras organizaciones, despachos privados, incluso como profesora adjunta. Siempre había una negativa cortés, un retraso inexplicable, una puerta que se cerraba silenciosamente. La reputación de difícil la seguía como una sombra. Aún así, Madeleine guardaba los papeles organizados en una caja de madera, guardados no como un arma, sino como un recuerdo. Creía que la verdad tenía su propio ritmo, incluso cuando parecía abandonada. Su primer encuentro, después de tantos años, no fue casualidad, sino necesidad. Paul envió a un intermediario discreto, alguien sin vínculo directo con el ministerio, para localizar a Madeleine. Al recibir el mensaje, sintió un nudo en el estómago, no de miedo, sino de cansancio anticipado. Se encontraron en un modesto café cerca de la Gare de l'Est, lejos de los salones donde Paul se movía con soltura. Llegó puntual, con traje oscuro, la mirada atenta a su alrededor. Madeleine ya estaba sentada, con las manos sobre la mesa y una postura firme. El silencio inicial fue denso, casi hostil. Paul habló primero con el tono que siempre le había funcionado, cordial, racional, administrativo. Dijo que había una situación delicada, que su nombre había resurgido, que era posible corregir el pasado discretamente. Ofreció una compensación económica equivalente a 15 años de salario.
y una rehabilitación silenciosa, sin exposición pública. Para él, esto era justicia posible. Para ella, era la repetición. Madeleine escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en él, sin acusarlo, solo atenta. Al responder, su voz era baja pero firme. Dijo que no había pasado años al margen para ser recordada solo cuando convenía, que había perdido amigos, trabajo, perspectivas familiares, porque alguien había decidido que las apariencias institucionales valían más que la verdad escrita por sus propias manos. Rechazó el dinero con un gesto simple, casi triste. Dijo que no necesitaba que la corrigieran, necesitaba reconocimiento. Paul intentó argumentar, habló de presiones políticas, de riesgos reales, de figuras poderosas que se verían afectadas. Madeleine no alzó la voz. Simplemente afirmó que la verdad no podía seguir siendo utilizada como herramienta, a veces enterrada, a veces desenterrada, según los intereses de otros. Ese no fue de enojo, fue definitivo. Por primera vez, Paul sintió que su lógica era impecable. En los días siguientes, la tensión creció tanto dentro como fuera de las oficinas. La prensa empezó a dividirse entre columnas que defendían la estabilidad republicana y otras que insinuaban que algo andaba mal en el expediente resurgido. Paul se vio presionado por superiores, antiguos colegas, hombres que hablaban en nombre del orden y el progreso. Le sugirieron que cerrara el caso con justificaciones técnicas, alegando lagunas procesales y prescripciones administrativas. Cada conversación era un recordatorio del sistema que él había ayudado a mantener. Al mismo tiempo, empezaron a circular discretos intentos de desacreditar a Madeleine. Rumores de inestabilidad emocional, resentimiento, exageración. Paul reconoció el método. Lo había usado antes. La diferencia ahora era que conocía el rostro humano tras la maniobra. Madeleine también se enfrentó a sus propios fantasmas. Revivir el pasado significaba exponer heridas que nunca habían sanado del todo. Sus amigos le aconsejaban silencio, diciendo que nada cambiaría, que solo volvería a perder. Hubo noches en las que dudó de sí misma, preguntándose si valía la pena enfrentarse a un sistema que ya la había rechazado una vez. Aún así, algo había cambiado. Ya no estaba sola al margen. La verdad había encontrado una grieta. En las reuniones con periodistas más jóvenes, hablaba solo de los hechos, sin dramatizar. Describía fechas, números, firmas. Su fuerza residía en la precisión, no en el escándalo. Esto les molestaba más que cualquier protesta. La relación entre Paul y Madeleine se volvió tensa, ética y casi dolorosa. Se veían con poca frecuencia, siempre en lugares neutrales. Paul empezó a escuchar más de lo que hablaba. Descubrió detalles que nunca había considerado relevantes. El alquiler atrasado, los años sin reconocimiento profesional, la soledad que no aparecía en los informes. Cada información erosionaba un poco la armadura que había usado durante décadas. En su interior luchaba contra el pánico de perderlo todo: posición, prestigio, identidad, y contra algo más profundo: el miedo a admitir que había sido cómplice activo de una injusticia concreta. Ya no era posible escudarse en los procedimientos. A medida que se acercaba la audiencia pública, la resistencia crecía. Circularon memorandos que advertían de un daño institucional irreversible. Antiguos colegas le recordaron a Paul favores pasados, lealtades forjadas con el tiempo. El sistema hablaba con la voz de la prudencia, una palabra que siempre había respetado. Pero la prudencia ahora sonaba a cobardía. Paul comenzó a redactar borradores de posibles discursos, todos técnicamente impecables, todos capaces de cerrar el caso sin revelar nada esencial. Ninguno parecía ya aceptable. El silencio interior que siempre lo había protegido se había transformado en una acusación constante.
Madeleine, por su parte, se preparaba para hablar, no para acusar, sino para dar su testimonio. Sabía que no la tratarían como una heroína, quizá ni siquiera como una víctima legítima. Aún así, organizó documentos, revisó fechas y se aseguró de que cada palabra fuera irrefutable. Su lucha interna consistía en evitar que la verdad volviera a ser instrumentalizada, utilizada para ajustes superficiales. Quería una reparación real, no simbólica. La proximidad de la audiencia no le trajo una esperanza ingenua, sino una serenidad difícil, ganada a costa de años de exclusión. La víspera de la audiencia, Paul caminó por la Plaza de la Concordia, algo que no había hecho en años. Observó el movimiento de la ciudad, trabajadores, vendedores, funcionarios anónimos. Pensó en cuántas vidas se vieron afectadas por decisiones tomadas en salas cerradas, protegidas por un lenguaje técnico. Por primera vez, cuestionó seriamente la filosofía que había guiado su carrera. Tal vez la estabilidad construida sobre el silencio no era estabilidad en absoluto, sino aplazamiento. Tal vez la prudencia sin justicia era simplemente miedo disfrazado. La audiencia del día siguiente no solo decidiría un caso administrativo, decidiría quién elegiría ser frente a la verdad. Esa noche Paul no durmió, no por ansiedad, sino por una comprensión tardía. Todo lo que había construido estaba a punto de ser reevaluado a la luz de un simple documento, conservado intacto por una mujer que lo había perdido casi todo por no mentir. La tensión ya no era externa, política ni institucional. Era moral, íntima y urgente. El sistema esperaba que volviera a guardar las apariencias. Madeleine solo esperaba que se permitiera hablar a la verdad. Entre estos dos mundos, Paul sabía que cualquier decisión tendría un coste irreversible. La sala del comité del ministerio era espaciosa y austera, iluminada por altos ventanales que dejaban entrar la fresca luz del atardecer. Bancos de madera oscura estaban alineados en semicírculo. En el centro, la mesa principal aguardaba los testimonios finales. El aire cargaba el peso de antiguas decisiones, de palabras medidas para no decir demasiado. Paul Desmarais permanecía sentado en su postura habitual, pero sentía rigidez en el cuello, una incomodidad que ninguna disciplina física podía disimular. Ante él, pilas de documentos estaban ordenadas con precisión, como si el orden pudiera contener lo que estaba a punto de suceder. A su alrededor, rostros familiares evitaban el contacto visual prolongado, conscientes de que esta conclusión definiría responsabilidades. Al otro lado de la sala, Madeleine Fournier esperaba, con las manos entrelazadas y expresión firme. No había teatralidad en su semblante, solo atención concentrada, como quien se dispone a decir algo simple en un entorno que prefiere lo complejo. El presidente del comité abrió la sesión con un lenguaje protocolario, recordando plazos, competencias, límites legales. Paul escuchó como se escucha un lenguaje familiar, pero distante. Sabía que, cuando tuviera la palabra, podría resolverlo todo allí mismo, con justificaciones técnicas suficientes para satisfacer a la institución. Cuando llegó el momento, Paul se levantó lentamente. Sintió el peso de sus miradas, no como una acusación abierta, sino como una silenciosa expectación. Empezó a hablar en el tono que había dominado durante décadas, mencionando procedimientos, fechas, la necesidad de preservar la confianza pública. Cada frase era correcta, defendible, predecible, pero a mitad de su discurso, su mirada se desvió hacia Madeleine. No mostraba ansiedad ni excesiva esperanza. Simplemente estaba allí, completa, como años atrás ante una mesa de madera, negándose a alterar un documento. Paul sintió un cambio en su interior, una incómoda claridad. Interrumpió su discurso por un segundo que pareció demasiado largo para los presentes.
Entonces, en lugar de concluir con la fórmula esperada, pidió que se leyera el documento original íntegramente. Un murmullo recorrió la sala. Esto no estaba en el guión. La secretaria dudó, buscando confirmación visual. Paul asintió. La lectura comenzó, línea a línea, revelando hechos que se habían suavizado, omitido, reorganizado a lo largo de los años. Cada palabra era un golpe silencioso contra la fachada cuidadosamente conservada. A medida que avanzaba el texto, Paul sintió que su propia historia profesional se reescribía ante los ojos de todos. Al terminar la lectura, reanudó su intervención, ahora con voz más relajada. Reconoció formalmente que, en ese caso, la apariencia institucional se había priorizado sobre la verdad fáctica. No empleó términos emotivos ni ofreció disculpas grandilocuentes. Simplemente asumió la responsabilidad administrativa de la decisión tomada en ese momento y declaró que la comisión debía registrar el testimonio de Madeleine Fournier como parte central del proceso. El impacto no provino de un gesto dramático, sino de la devastadora simplicidad de la decisión. Al permitir que la verdad se expusiera sin adornos, Paul renunció al control que había definido su carrera. Madeleine fue llamada a hablar. Su voz, cuando sonó, no tembló. Describió los hechos, las fechas, la negativa, la silenciosa desestimación. No acusó a la gente, describió las prácticas. El silencio que siguió no fue de vergüenza, sino de reconocimiento tardío. La dignidad que le habían arrebatado comenzaba, allí, a ser devuelta pública e irreversiblemente. ¿Disfrutas de esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El resto de la sesión transcurrió en un ambiente de tensa moderación. Se hicieron preguntas, se dieron respuestas, pero nada. Borró lo ya registrado. Paul volvió a sentarse, sintiendo un vacío extraño, casi físico. No era alivio, era la clara conciencia del precio que le esperaba. Sabía que su decisión no sería celebrada en los pasillos del poder. Sin embargo, por primera vez en muchos años, no sintió la necesidad de anticipar versiones, de ajustar narrativas. Observó a Madeleine al final del testimonio, cuando recogió sus papeles con calma, como cerrando un ciclo. No intercambiaron palabras. No era necesario. El vínculo que se había consolidado allí no era personal, sino ético, cimentado en el reconocimiento de que se había sacrificado una vida para mantener una fachada. La prensa, desde fuera, comenzaba a reaccionar. Algunos reporteros tomaban notas frenéticamente. Otros dudaban, conscientes de las fuerzas que se opondrían. La verdad, una vez dicha en voz alta, ya no podía quedar relegada a un segundo plano. Al salir del edificio, Paul cruzó el patio interior bajo un cielo gris. No hubo vítores ni abucheos, solo un espacio demasiado abierto para alguien acostumbrado a círculos controlados. Comprendió que perdería influencia, tal vez su posición, y sin duda la comodidad de ser considerado irreprochable. Pero algo fundamental se había reorganizado. Por primera vez, ya no confundía prudencia con cobardía, ni estabilidad con mentiras. Madeleine se marchó poco después, caminando con paso firme, sin mirar atrás. El clímax no había sido un escándalo sonoro, sino un simple gesto que había permitido que la verdad existiera en público. En ese momento, ambos supieron que nada volvería a ser igual y que, a pesar del coste, la justicia había empezado a recuperar su verdadero sentido. Las consecuencias no se hicieron esperar. En las semanas posteriores a la audiencia, el Ministerio del Interior se sumergió en un proceso de revisión interna que expuso fisuras que antes se consideraban detalles administrativos. Se abrieron comisiones paralelas, se solicitaron dictámenes y se empezaron a examinar viejas prácticas con un rigor que inquietó a quienes siempre habían actuado al amparo de las apariencias. Paul Desmarais
Fue apartado gradualmente de las decisiones centrales, primero sutilmente, luego oficialmente. La pérdida de influencia vino acompañada de un profundo silencio por parte de quienes antes lo habían elogiado en los salones del Faubourg Saint-Honoré. No hubo ningún escándalo espectacular, solo la progresiva retirada de la confianza política. Aún así, Paul sintió algo nuevo, no una humillación pública, sino una coherencia tardía entre lo que defendía en sus discursos y lo que finalmente había practicado. Por primera vez, aceptó las consecuencias sin intentar gestionarlas. La verdad había tenido un alto precio, pero ya no parecía negociable. Para Madeleine Fournier, el cambio fue menos ruidoso, pero profundamente concreto. Su testimonio quedó registrado oficialmente en los registros de la comisión, con el reconocimiento formal de que había sido despedida sin justa causa administrativa. Esto no fue una redención simbólica, sino una restauración de dignidad. Los periódicos que antes habían dudado comenzaron a mencionar su nombre con respeto, describiéndola como una figura clave en la reapertura del caso. Surgieron ofertas de trabajo, no como favores, sino como reconocimiento a su competencia. Madeleine optó por aceptar un puesto en un archivo público municipal donde podría trabajar directamente con documentos, la memoria y la preservación de la verdad administrativa. No buscaba venganza ni protagonismo, simplemente quería volver a existir dentro del sistema sin tener que doblegarse. Al organizar viejos documentos, sintió que, de alguna manera, también estaba reorganizando su propia historia. El impacto colectivo fue inevitable. El caso se convirtió en tema de debate sobre ética institucional y transparencia en la joven República Francesa, no como un ejemplo de heroísmo individual, sino como una clara demostración de cómo la supremacía de las apariencias se había utilizado como instrumento de poder durante décadas. Figuras influyentes se resistieron, minimizaron e intentaron desviar el foco. Sin embargo, algo había cambiado. La idea de que los procedimientos técnicos podían justificar cualquier injusticia comenzaba a perder fuerza. Paul seguía estas discusiones a distancia, ahora fuera de los círculos de decisión. Vivía en un apartamento más pequeño, llevando una vida discreta, sin recepciones ni honores. Cuando su nombre aparecía en los periódicos, no era como héroe o villano, sino como el hombre que, en un momento específico, permitió que la verdad saliera a la luz. Esta simple y dura definición le parecía suficiente. Finalmente, hubo una transformación menos visible, pero esencial. Paul comprendió entonces que la estabilidad que había defendido toda su vida se había cimentado sobre sacrificios demasiado silenciosos. La nueva filosofía que se afianzaba no provenía de libros ni discursos, sino de la experiencia concreta. Cuando las apariencias valen más que la verdad, la justicia deja de existir. Madeleine, al final de cada día en el archivo, cerraba cuidadosamente los cajones, consciente de que cada documento conservado era una forma de evitar que las vidas quedaran relegadas a un segundo plano. Francia seguía siendo imperfecta, como siempre, pero un poco más honesta. Y esta honestidad, lograda sin aplausos, fue el verdadero desenlace de aquella historia. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en allá bondad humana. En 1914, París vivía otra tensión, ahora a la sombra de una Europa al borde del colapso. En los archivos públicos del norte de la ciudad, Madeleine Fournier caminaba entre altos y oscuros estantes de madera, guiando a las jóvenes empleadas, recién contratadas para trabajar en el servicio administrativo.
Hablaba con claridad sobre los procedimientos, pero insistía en algo que no se encontraba en los manuales: la responsabilidad moral de cada firma, de cada copia fiel, de cada silencio evitado. Su postura era respetada, no por una autoridad impuesta, sino por la coherencia entre sus palabras y acciones. Para aquellas mujeres, Madeleine no era una mártir, sino un ejemplo concreto de que la memoria institucional necesitaba personas dispuestas a protegerla, incluso cuando el coste fuera alto. El pasado no había desaparecido, pero había dejado de ser una herida abierta. Se había convertido en un punto de referencia. Paul Desmarais, por su parte, vivía discretamente en un barrio alejado del centro político. Ofrecía opiniones ocasionales como abogado independiente, muy alejado de las decisiones estratégicas que previamente habían forjado su identidad. Su nombre aún aparecía en artículos y debates, siempre asociado con esa sesión específica del ministerio, no como símbolo de virtud absoluta, sino como el hombre que había permitido que se dijera la verdad cuando el sistema esperaba silencio. Paul había aceptado esta definición sin intentar corregirla. Caminaba por las calles sin ser reconocido y en este anonimato encontró algo cercano a la paz. Sabía que no recuperaría lo perdido, pero tampoco necesitaba mantener una imagen que no correspondía con su identidad. Francia permaneció imperfecta, sorteando nuevas crisis, nuevas apariencias, nuevos silencios tentadores. Aún así, el caso siguió siendo citado en cursos, debates e informes internos como un posible punto de inflexión, no porque el sistema se hubiera vuelto repentinamente justo, sino porque alguien había decidido interrumpir el ciclo automático de apariencias. Madeleine y Paul nunca volvieron a verse. No era necesario. El vínculo que los había unido era circunstancial, ético, definitivo. Cada uno, a su manera, seguía viviendo con la conciencia de que la verdad, incluso tardíamente, reorganiza los destinos. Y así el ciclo se cerró sin gloria, pero con significado. Una mujer que se había negado a mentir comenzó a enseñar a otros a preservar la memoria. Un hombre que había confundido la prudencia con la cobardía aprendió, demasiado tarde, que la justicia solo existe cuando alguien acepta la derrota para que otros puedan existir con dignidad. El mundo no había mejorado del todo, pero en ese momento específico de la historia, la verdad había dejado de relegarse a un segundo plano, y eso, en sí mismo, ya era una forma silenciosa de esperanza.